Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecerles la asistencia a la presentación de los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tarde nos acompaña la maestra Daniela Suárez de los Santos, subdirectora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha de España y doctoranda por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Es profesora de la materia de decisiones relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y en el curso básico para secretarias y secretarios de Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Asimismo, Daniela es profesora del Diplomado del Juicio de Amparo y de Derechos Humanos, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realizó una estancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., laboró en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, en la ponencia del ministro Arturo Saldívar. Se desempeñó como secretaria técnica, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Colegiatura Federal, así como encargada del despacho de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Manuel, por tan amable y cálida presentación. Antes de entrar de lleno a la exposición que nos ocupa el día de hoy, pues quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo de la Feria Internacional del Libro Universitario y especialmente a la Universidad Veracruzana por invitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar su colección de protocolos. Acá el título también, bueno, había un título acá, es importante decir que estaba erróneo, lo que vamos a presentar hoy, a comentar, aprovechando también que somos pocas personas, porque esto nos permite pues dialogar, que me puedan hacer preguntas, incluso que podamos pues tener cierto espacio de análisis sobre el contenido de estos protocolos que realiza especialmente la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, a través de estos protocolos, es importante también decirlo, por instrucciones del ministro presidente Arturo Saldívar, la Corte se ocupó de realizar unos instrumentos que sirvieran especialmente a las personas juzgadoras a impartir justicia en casos en los que se encuentren involucradas personas en una especial situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos grupos? Seguramente ustedes pues habrán escuchado algunos, por ejemplo, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la diversidad sexual, personas que son sujetas a actos de tortura, personas migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas, personas afrodescendientes. De ahí la relevancia de estos protocolos, porque pues han dotado de herramientas jurídicas a las personas juzgadoras, especialmente a Poder Judicial de la Federación, porque van encaminadas a recopilar los estándares que pueden ser aplicables en el juicio de amparo, pero también han servido a los jueces locales, han servido también a los litigantes, para quien lleve un asunto en los que se encuentren involucradas estas personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, y obviamente a estudiantes como ustedes, que seguramente les van a interesar muchísimo pues estos estándares. Los derechos humanos, recuerden que a partir de la reforma constitucional de 2011, que fue una reforma que así lo hemos llamado, cambió la forma en la que entendemos y aplicamos el derecho, es un nuevo paradigma constitucional. De ahí la relevancia de estos protocolos, porque vean ustedes, la Corte se preocupó por recopilar en un solo instrumento todos los estándares nacionales vinculantes, pero también los estándares internacionales. ¿Y cuáles son estos estándares internacionales? Bueno, pues los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los estándares del Sistema de Naciones Unidas. Entonces imagínense que ustedes tienen un caso en el cual pues tienen involucrada un acto pues de violencia de género, o tienen un caso de discriminación en contra de una persona indígena o en contra de una persona con discapacidad, o incluso un caso en el que quieran
argumentar actos de violaciones al procedimiento porque hubo tortura durante el proceso penal. A partir de aquí, pues ustedes pueden proponer al juez que resuelva de determinada manera a la luz de estándares vinculantes. Esto es importante tenerlo pues muy presente. Algo muy importante, antes de entrar al fondo de los protocolos, es que me gustaría que ustedes tengan presente que los protocolos de la Corte formalmente no son vinculantes, es decir, no es obligatorio que los jueces lo apliquen, no obstante, su contenido sí es vinculante, de ahí lo relevante de estos documentos, porque no parte de un estudio teórico o académico sobre cómo deberían de ser las cosas, sino parte a través de un estudio de cómo los tribunales, los órganos jurisdiccionales específicamente, quienes dotan de contenido al llamado bloque de constitucionalidad, que ustedes saben que es el parámetro, el estándar que obliga a las personas juzgadoras a resolver con base no solo en derecho nacional, sino también con base en el derecho internacional. Antes de entrar también al fondo del contenido de estos protocolos, les comento un poco la metodología de cómo los realiza la Suprema Corte, porque esto es fundamental, a partir de la administración del ministro presidente. Antes, los protocolos sí partían pues de un estudio bastante académico, hay que decirlo así. A partir de la presidencia del ministro presidente, estos documentos, en primer lugar, partieron de un diagnóstico general. ¿Qué quiere decir esto? Se realizaron procesos consultivos en el cual en la Suprema Corte nos reunimos no solamente con personas juzgadoras, quienes nos ayudaron a identificar las principales problemáticas que se enfrentan cuando tienen un caso de una persona perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad, sino también con litigantes, con académicos y obviamente con las personas que pertenecen al grupo, porque estas personas nos tenían que decir cuáles eran sus necesidades, cuáles eran las principales problemáticas y los principales obstáculos en la impartición de justicia cuando se resolvía un caso en el cual estaban involucradas. Entonces, fue a través de todos estos ejercicios que se generó la que es, desde mi punto de vista, la diferencia más importante entre esta nueva colección de protocolos, es decir, la que nace a partir de la administración del ministro presidente, y las que habían sido publicadas anteriormente por la Suprema Corte. Como les decía, antes partían más que nada de una exposición pues doctrinal, que no tenía pues tanta utilidad como estos protocolos que realizamos actualmente en la Corte, que sí parten de un estudio pues práctico de lo que los tribunales dicen que debe de ser, cómo deben de resolverse este tipo de asuntos, es decir, derecho positivo, derecho vinculante. En ese sentido, pues estos protocolos pues parten de una vocación práctica, pues que sirven como herramientas al alcance de las personas juzgadoras cuando tienen este tipo de asuntos en sus juzgados o en sus tribunales. Es por eso que ustedes van a notar que estos protocolos tienen algo en común, que se llaman las guías prácticas para juzgar casos. A partir de ahí, pues bueno, me voy a referir en primer lugar al primer protocolo que actualizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta nueva metodología, que también es uno de los protocolos que desde mi punto de vista ha marcado una pauta en la resolución de casos y que era también fundamental su actualización, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que se publicó en noviembre de 2020. Este protocolo, y también es muy importante que ustedes lo sepan, imagínense lo relevante del derecho internacional de los derechos humanos, se emitió una primera edición en 2013 que fue elaborado para atender la condena que recibió el Estado mexicano en dos asuntos que seguramente ustedes ya han estudiado en la facultad, que fue el caso
González y otras, mejor conocido como caso Campo Algodonero, y el caso Fernández Ortega y otros contra el Estado mexicano. Para contextualizarles un poco, ustedes saben que México forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que se conforma por una comisión y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos se encargan de vigilar que los Estados miembros de la OEA no violen los derechos consagrados principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los otros instrumentos de protección del sistema interamericano, entre ellas la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención Belén do Pará. Entonces, cuando se denuncia al Estado mexicano, ven ustedes lo interesante de esto, se denuncia al Estado mexicano en estos dos asuntos, el caso Campo Algodonero, que deriva de las muertes violentas y feminicidios de mujeres en los 90 en Ciudad Juárez, y el caso de estas dos mujeres, Inés y Valentina Rosendo Cantú, quienes lamentablemente fueron violadas por militares. Lo que sucede es que dentro de las diversas formas de reparación que dicta este Tribunal Interamericano, pues se ordena una llamada garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque cuando el Tribunal Interamericano resuelve casos, y esto es importante que ustedes lo sepan, nunca va a limitar el derecho a una reparación, a una indemnización, sino que la reparación siempre va a tener una doble dimensión, siempre va a buscar reparar a la víctima individualmente, pero también va a tener una dimensión colectiva, es decir, que los hechos violatorios a derechos humanos que sucedieron en un caso en concreto no vuelvan a repetirse. Entonces, a partir de aquí, este Tribunal Internacional dicta diversas formas de reparación para que esos hechos no vuelvan a repetirse. Entonces, le ordena al Estado mexicano crear protocolos que permitan a las personas juzgadoras saber cómo juzgar con perspectiva de género. Entonces, la Suprema Corte se toma en serio esta condena y en 2013, obviamente, emite esta primera edición del protocolo de la Suprema Corte. ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo que se emitió en 2013 y el protocolo de 2020? Pues bueno, como les comentaba, esta nueva edición parte de los estándares vinculantes y además parte principalmente de el desarrollo doctrinal de la Suprema Corte sobre esta obligación. Entonces, aquí hay un amparo muy importante que ustedes tengan presentes para saber cuáles son los pasos para juzgar con perspectiva de género, y por eso este protocolo parte del análisis del amparo directo en revisión 2655-2013, un asunto en el que la primera sala estableció las bases metodológicas para juzgar con perspectiva de género, y a partir de ahí se emitirían un gran número de sentencias de derechos humanos y género. Y ustedes se preguntarán, y también podemos comentarlo más adelante, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Cómo puede un juez juzgar con esta perspectiva? En esencia, y así lo señala el protocolo, este es un método de análisis e interpretación a través del cual podemos identificar si existe un contexto de discriminación, violencia o desigualdad por razones de género. Antes de continuar y entrar de lleno a esto, pues también es importante pues desmontar el gran mito de que el género protege exclusivamente a las mujeres. Si bien pues somos las mujeres y las personas de la diversidad sexual quienes sufren estos escenarios de manera desproporcionada, la perspectiva de género también ha sido utilizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar el contexto desigual o desventajoso de hombres en casos específicos. Un caso que evidencia claramente este escenario es precisamente un asunto de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde un padre que era soltero se le impidió el acceso a las guarderías del IMSS o del ISSSTE. Entonces aquí la Corte hizo un estudio para determinar si era
discriminatorio o no que esta prestación fuera exclusivamente a madres solteras. Entonces la Corte, a partir de un análisis precisamente del derecho internacional, a partir también de sus propios precedentes, determinó que esta prestación debía de ser otorgada tanto a madres como a padres solteros. A partir de ahí, pues hay un gran número, una vasta jurisprudencia de la Corte donde se ha identificado precisamente que no se pueden permitir actos discriminatorios en razón del género. Entonces, este protocolo es muy interesante porque se divide en 3 grandes bloques. El primero presenta un marco conceptual en el que se aborda un conjunto de temas que cobran gran relevancia cuando se utiliza la perspectiva de género como método de análisis, es decir, se exponen los llamados conceptos básicos para juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, qué es un rol de género, cuáles son las relaciones de poder, los estereotipos, la violencia de género, la interseccionalidad, entre otros. En el segundo bloque, pues se presenta un estudio precisamente de esta incorporación y la evolución de la perspectiva de género en la administración de justicia a partir de estos 3 sistemas que les comentaba que conforman el nuevo parámetro de regularidad constitucional. Es decir, el sistema universal, el sistema de naciones, que es el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano de derechos humanos y también el sistema nacional a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el último bloque, precisamente, desde mi punto de vista, es de los más valiosos de este protocolo porque es la guía práctica para juzgar con perspectiva de género. Y veamos, esta guía práctica parte de la jurisprudencia 22-2016, es importante que se la memoricen o la anoten por ahí en su celular si les interesa saber cómo juzgar con perspectiva de género, porque la Corte establece 6 elementos muy claros de lo que implica juzgar con perspectiva de género. Esto puede ser complejo cuando tenemos un asunto y le pedimos a un juez que juzgue con perspectiva de género, pero no hay que solamente solicitarlo, sino más bien tenemos ya estándares vinculantes que nos dicen qué debe de hacer un juez para juzgar a partir de este análisis, a partir de esta metodología que la Corte nos propone. Se las voy a comentar brevemente por si al final de esta charla quieren que comentemos alguno de estos puntos. El primero de estos 6 puntos que señala la Corte que son necesarios para juzgar con perspectiva de género, pues implica precisamente la identificación de situaciones de poder que por cuestiones de género pues den cuenta de un desequilibrio entre las partes que están en la controversia. El segundo implica cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio a fin de advertir estas situaciones de desventaja provocadas por esta categoría, es decir, por el género. El siguiente pues propone que el juez debe visibilizar estas situaciones. Siempre que el material probatorio sea insuficiente, podrá incluso solicitar pruebas de oficio para aclarar esta situación. El cuarto elemento obliga al juez incluso a cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de una controversia en específico. El quinto implica precisamente la aplicación de estándares en materia de derechos humanos a partir del llamado bloque de constitucionalidad, y el sexto supone evitar la utilización de un lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y procurar el uso de un lenguaje incluyente. Estos elementos, como mencioné, pues fueron retomados en la guía, donde se identificó que suponían la existencia de obligaciones en 3 niveles, es decir, obligaciones previas al estudio de la controversia, una que tiene que ver al analizar el fondo de la controversia, y uno adicional que implica precisamente una obligación genérica, que es el uso del lenguaje que permea el dictado de la sentencia y el proceso en su integridad. En el protocolo para juzgar con perspectiva de género podrán encontrar criterios, además nacionales, pero también internacionales de suma trascendencia, como por ejemplo
el caso IB versus Bolivia, donde la Corte Interamericana se pronunció sobre la responsabilidad del Estado al realizar una esterilización forzada en perjuicio de una mujer, lo cual declaró como un acto cruel, inhumano y degradante. O por ejemplo, el amparo directo en revisión 1754-2015, que a propuesta del ministro Saldívar, el actual ministro presidente, la primera sala analizó dos figuras relacionadas con la división sexual del trabajo, como la doble jornada laboral, donde se reconoció que las mujeres, en su mayoría, realizamos una doble jornada laboral, es decir, el trabajo del hogar debe ser remunerado. Por otro lado, también tenemos el amparo en revisión 852-2017, en el que la Corte se pronunció sobre la afiliación que dos madres que tenían una relación sentimental querían determinar cierto modelo de familia para adoptar a una menor de edad, y se reconoció que la propia Constitución protege el esquema de familia de la comaternidad. Asimismo, podrán ver el amparo en revisión 653-2018, en el que se determinó que la obligatoriedad de que el orden de los apellidos sea el paterno seguido del materno obedece a una práctica históricamente discriminatoria en perjuicio de las mujeres. Lo discriminatorio es dar por hecho esta práctica, que así debe ser. Actualmente existe el derecho de las y los progenitores de determinar qué orden de los apellidos quieren que sus hijos tengan. En conclusión, bueno, pues les invito a consultar este protocolo. Sin duda va a incrementar su conocimiento jurídico y es una herramienta muy valiosa para entender la perspectiva de género y todo lo que esto implica en la actividad jurisdiccional. A la hora de preguntas y respuestas quedó abierta sobre el contenido de este documento. Pasando al segundo de los protocolos publicados en esta colección, tenemos el protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional. Aquí la actual presidencia de la Corte consideró de extrema importancia actualizar este protocolo, toda vez que nuestro país es de los pocos en el mundo que, precisamente por su posición geográfica y el contexto, también hay que decirlo, geopolítico, es de origen, tránsito y destino de personas migrantes. Con esto en mente, este protocolo tiene una estructura similar a la que les acabo de comentar. Primero se expone por favor me avisas el tiempo porque puedo pasarme. Primero se expone un panorama general de los movimientos migratorios, los tipos de movilidad internacional, el panorama general de la migración en México y también, por supuesto, las consecuencias que pueden tener en la vida de las personas la migración irregular. Después se aborda un concepto de extrema importancia, el cual se retoma por todos los protocolos, es importante señalarlo, que es la interseccionalidad. Esta figura, también como dato histórico, es importante que conozcan que fue un concepto creado por la abogada Kimberly Crenshaw, quien hace alusión a aquellos contextos en que una persona pertenece a más de un grupo en situación de vulnerabilidad y tiene como resultado consecuencias diferenciadas a si perteneciera solamente a una de ellas. Por ejemplo, pensemos en una niña migrante con discapacidad, donde podríamos apreciar que hay hasta 4 condiciones de vulnerabilidad al mismo tiempo: la edad, el género, la condición migratoria y la discapacidad. La interseccionalidad debe ser considerada por las personas juzgadoras a la hora de resolver los asuntos, pues se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Ojo, no solamente las personas juzgadoras, sino también quienes litigan o ustedes como estudiantes, es importante que vayan conociendo estos términos porque la aplicación del derecho cambia de forma muy, muy relevante cuando estamos frente a estos contextos. Posteriormente, en el tercer bloque se exponen los principios y derechos relevantes en los casos que involucran a personas migrantes y sujetas de protección internacional. Es importante recordar que ciertos derechos de las personas migrantes, por ejemplo, el derecho
a la notificación, el derecho a la comunicación y a la asistencia consular, que implica que se debe dar aviso al consulado o embajada del país de origen de una persona migrante que sea parte de un procedimiento. Otro derecho importante que además se ve especialmente vulnerado en nuestro país lamentablemente es la preservación de la unidad familiar, que se traduce en que no podrá separarse a una familia migrante. O bien el principio de no devolución, que lamentablemente también se identifica que ha sido violado en un sinnúmero de asuntos en nuestro país. Este derecho que nos señala, pues básicamente que las personas no pueden ser deportadas o devueltas a un país donde esté en peligro su vida o libertad personal por motivos de raza, nacionalidad, religión, condición social u opiniones políticas. En el cuarto bloque de este protocolo me parece también de los apartados más relevantes, porque se abordan las particularidades del juicio de amparo y su efectividad en la defensa de los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. El juicio de amparo tiene una dualidad muy contradictoria, también hay que decirlo, es el medio idóneo en nuestro país para defender nuestros derechos humanos, pero al mismo tiempo las propias líneas jurisprudenciales lo han vuelto un juicio demasiado técnico, demasiado complejo, lo que en la práctica puede dificultar su objetivo. Ese es el objetivo por el que se incluye este apartado en el protocolo, porque se busca a partir de estas dos visiones acercar esta figura, es decir, el juicio de amparo, el juicio por excelencia para proteger derechos humanos en nuestro país a las personas migrantes. En el quinto bloque se exponen los aspectos más relevantes sobre el procedimiento administrativo migratorio y la protección internacional de las personas. En este último aspecto también se abarcan las figuras, por ejemplo, de asilo político y condición de refugiado. Y finalmente, en el último bloque, viene la guía práctica que les comentaba al inicio, que son las principales aportaciones de esta nueva colección de protocolos, donde encontrarán pautas específicas para dos tipos de procedimientos: aquellos procedimientos administrativos migratorios y aquellos procedimientos derivados del reconocimiento de la condición de refugiados. Así que pues también me parece uno de los protocolos de mayor relevancia, dado también el contexto actual en nuestro país y también el número de personas migrantes que tenemos. Vemos que han llegado ya varias caravanas a México y hay que preguntarnos qué pasa con estas personas. ¿Se están garantizando sus derechos humanos? Bueno, el siguiente protocolo que quiero comentarles de forma breve, porque ya tenemos poco tiempo, es el protocolo para juzgar casos de tortura y malos tratos, el cual pues tiene una enorme relevancia, ya que lastimosamente diversos organismos nacionales e internacionales han señalado la prevalencia de esta conducta en nuestro país. En ese sentido, pues es imprescindible que todas las autoridades del Estado, incluyendo por supuesto al Poder Judicial de la Federación, le dé atención prioritaria a estos casos con el fin de combatirla y erradicarla al ser figuras totalmente contrarias a un régimen democrático y de derechos humanos. Este protocolo representa un gran esfuerzo que tiene como finalidad que las autoridades jurisdiccionales implementen medidas para que los casos denunciados sean debidamente investigados por las autoridades correspondientes y que pues con posterioridad dichos casos sean tramitados y resueltos con los estándares más rigurosos en la materia. Entonces es necesario responder a la siguiente pregunta: ¿qué es la tortura? ¿Cómo hemos entendido la tortura? Nuestro Tribunal Constitucional, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así lo señala el protocolo, ha identificado que la norma más protectora en la materia es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, donde se establece claramente que esta conducta se compone de 3 elementos.
El primero consiste que se causan severos sufrimientos físicos, ojo, no solamente físicos, sino que estos sufrimientos también pueden ser mentales o se ejerza un método tendente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la víctima. Otro, que estos sufrimientos sean infligidos intencionalmente, es decir, que sea un acto intencional y que sea cometido con cualquier fin o propósito. Tradicionalmente se había entendido que la tortura era exclusivamente con el fin de obtener información. Por ejemplo, en México ha sido utilizada para que personas a través de esta práctica pues confiesen haber cometido algún tipo de delito, pero este tratado internacional que les comento, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece que la finalidad puede ser abierta, es decir, señala un catálogo abierto de finalidades a fin de acreditar esta conducta. En ese sentido, si en un caso se comprueba que estos tres elementos fueron actualizados, estaremos frente a un acto de tortura. Respecto al contenido de este protocolo, pues su estructura fue dividida de la siguiente manera. En el primer bloque se describe la tortura y malos tratos en el sistema de justicia penal, donde se expone su actualización en la investigación y persecución de delitos, en el sistema penitenciario, en cómo afecta a personas en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, debe decirse la gran impunidad que lamentablemente impera en nuestro país. En el segundo bloque se expone qué es la tortura y los malos tratos, sus diferencias, así como todos los medios legales que establecen su absoluta prohibición. Aquí un tema importante es que se ha entendido que no hay derechos absolutos, que todos los derechos pueden modularse, pueden limitarse o pueden tener ciertas restricciones, pero cuando hablamos del derecho a no ser torturado, implica que sí, este es un derecho absoluto. Y es un derecho absoluto porque son de estos derechos que han sido señalados por el derecho internacional como una norma de jus cogens, es decir, no admite pacto en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede limitarse, no existe el derecho a la tortura o la limitación a que te torturen poquito. Este acto per se, al ser violatorio a tu derecho a la integridad, constituye un derecho absoluto, no solamente en términos del derecho internacional, porque así lo ha señalado y ese es el origen, sino principalmente porque la Suprema Corte así también lo ha reconocido en sus propios precedentes. Y finalmente tenemos la guía práctica, la cual tiene una característica pues muy particular, como les mencioné, que la tortura puede ser abordada de distintas maneras y en este bloque se desarrollan cada una de ellas. En ese sentido, pues viene un primer apartado donde se describen los aspectos comunes en los casos de tortura y malos tratos, resaltando cuestiones como el uso ilegítimo de la fuerza, el protocolo de Estambul y los dictámenes médicos. Un segundo bloque en el que se expone la tortura y los malos tratos como conductas delictuosas, obviamente su tipificación penal, el bien jurídico tutelado y las personas autoras que pueden participar. Un tercer apartado donde se aborda la tortura como violación a derechos humanos dentro de estos procesos penales, resaltando a esas tres etapas, y un cuarto bloque donde se describe la tortura en la fase también de ejecución penal, donde se hace referencia a estos actos principalmente en el sistema penitenciario. ¿Ya acabamos, verdad? ¿10 minutos? Ok. Perfecto. Me voy a referir a los últimos dos protocolos que tenemos actualizados de forma muy breve. El siguiente es el protocolo para juzgar con perspectiva de infancias y adolescencias. Quizá el concepto más relevante que mencionar es el interés superior de la infancia. Esta figura jurídica implica que en toda decisión, y es importante que lo tengan presente, que en toda decisión que tenga impactos en niñas, niños y adolescentes, siempre se debe resolver con base en aquello que garantice de mejor manera sus intereses. Asimismo, el protocolo nos expone que la Corte ha observado que este interés superior tiene un concepto triple y debe ser considerado en los procedimientos de la siguiente manera. En primer lugar, como un derecho sustantivo de niñas, niños y adolescentes, como un principio jurídico interpretativo fundamental
que lo que quiere decir es que en caso de que una norma jurídica tenga más de una interpretación válida, siempre se debe de interpretar a efecto de garantizar de manera más efectiva los derechos y libertades de los infantes. Y también este interés superior de la infancia opera como norma de procedimiento, es decir, el interés superior de la infancia no solo tiene un impacto de fondo en el asunto, sino también en las etapas procesales o en los asuntos en los que participen, en las etapas procesales, en los asuntos en los que participen niñas, niños y adolescentes. Este protocolo obviamente también tiene una guía práctica en la que vemos materializadas todos y cada uno de los estándares de protección nacionales e internacionales. El último protocolo es el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Es un protocolo bastante interesante que aborda los estándares nacionales e internacionales de la discapacidad. ¿Cuál es el principal cambio de la discapacidad a partir del llamado modelo médico de la discapacidad y actualmente el modelo social de la discapacidad? Es precisamente que a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se mira a la discapacidad en la sociedad, en las barreras que la propia sociedad impone a las personas y no así en la diversidad funcional, en la limitación que pueda tener la persona. Actualmente imperaba el modelo médico, que precisamente se tenía por acreditado una discapacidad a partir exclusivamente de estos estudios médicos, y esto que implicaba que se miraba a la persona como el problema. Pero el problema no es la persona, y no lo digo yo, esto lo dicen los estándares, sino más bien las barreras que encuentran en su día a día. Obviamente, estas barreras pueden darse en los procedimientos jurisdiccionales. ¿Cuáles han sido uno de los principales obstáculos o barreras que encuentran estas personas en los procedimientos jurisdiccionales? Pues precisamente la falta de reconocimiento de autonomía para tomar sus propias decisiones. Ustedes seguramente han estudiado la figura de interdicción en la licenciatura, que básicamente impide a las personas con discapacidad que son declaradas en este estado tomar decisiones libremente. Lo relevante de este asunto y del tema de las discapacidades es que la Corte ya declaró inconstitucional esta figura, y a partir de aquí pues se han creado también una serie de estándares de protección para las personas con discapacidad. A partir de aquí pues también se crea una guía práctica que establece obligaciones de las personas juzgadoras para juzgar con perspectiva de discapacidad, que han protegido en gran medida no solamente a personas adultas, sino a infancias con discapacidad. Con esto concluyo porque me acaban de avisar que ya hasta me pasé del tiempo y quedo abierta a alguna pregunta que pueda tener alguna o alguno de ustedes. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Muchísimas gracias.